Bueno, comenzamos un nuevo vídeo y en este caso vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema de cinemática, bloque 4. Empezamos con el primer tema de física y vamos a tratar el primer punto del tema, lo que es el movimiento y la ecuación del movimiento. Pero antes de empezar, vamos a hacer un repaso de lo que son magnitudes escalares y vectoriales. ¿De acuerdo? Las magnitudes escalares son aquellas en las que para definirlas solamente necesitamos indicar un número y su unidad. Aquí tenemos varios ejemplos. Una manzana tiene 100 gramos de masa, han pasado 5 minutos, hoy estamos a 22 grados de temperatura, es decir, tanto la masa como el tiempo como la temperatura lo hemos podido definir perfectamente simplemente con un dato numérico y la unidad. A ese conjunto de magnitudes que solamente requieren esos dos requisitos se le llaman magnitudes escalares y como ejemplo tenemos masa, volumen, densidad, tiempo, temperatura, energía, trabajo, es decir, hay muchas magnitudes. Pero existen otro tipo de magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales, en las que en ellas, además de indicar esa intensidad, ese valor numérico y la unidad, hay que indicar en qué dirección se están aplicando, en qué sentido y el lugar donde se están aplicando. Como ejemplo, si aplicamos una fuerza, habrá que indicar en qué dirección, sentido y en qué punto del objeto la estamos aplicando. ¿Qué magnitudes van a ser vectoriales? Yo aquí simplemente he puesto un ejemplo representativo de las que vamos a utilizar de aquí a final del curso, como por ejemplo son las fuerzas, la velocidad, la aceleración, la posición, el desplazamiento. Estas cuatro últimas son magnitudes que van a aparecer en este tema. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho un breve repaso de los dos tipos de magnitudes, vamos a ver cómo representamos una magnitud vectorial. Pues una magnitud vectorial se representa con un vector. ¿Qué es un vector? Pues un vector es un segmento orientado que tiene una serie de características. Módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Aquí tenemos el vector representado, ¿vale? El vector A. Para indicar que tenemos un vector se le pone encima una flechita, ¿de acuerdo? Indicando que es un vector, ¿de acuerdo? El módulo sería lo que hasta ahora conocemos en las magnitudes escalares como el valor numérico, la intensidad, ¿de acuerdo? En este caso el módulo es lo que mide la longitud de la flecha. Es decir, si yo comparo dos vectores, aquel que tenga un valor de flecha, o sea, la flecha sea más larga, pues tendrá un módulo mayor, ¿de acuerdo? El siguiente parámetro es la dirección. La dirección se corresponde con la recta en la que está inscrito el vector, ¿de acuerdo? El siguiente parámetro es el sentido. Dentro de una dirección tenemos dos sentidos, ¿de acuerdo? La punta de la flecha me va a indicar el sentido del vector. Fijaros que este vector A se podía haber pintado en el otro sentido. Es decir, tenemos dos sentidos y tenemos que indicarlo, ¿de acuerdo? Y por último, el punto de aplicación, el lugar donde se aplica el vector, en el lugar del sistema donde se aplica el vector y por tanto será el origen del vector. ¿De acuerdo? Pasamos ahora ya al siguiente punto del tema, entramos ya de lleno en el tema, hablando de lo que es la cinemática. La cinemática es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen, simplemente lo describe. Es decir, qué velocidad lleva, dónde se encuentra, qué tiempo ha tardado, qué aceleración tiene, etcétera. Pero en ningún momento nos vamos a preguntar cuáles son las causas que han provocado ese movimiento. ¿De acuerdo? Pero para eso primero tenemos que definir qué es movimiento. Y para ello lo que vamos a hacer es plantear diversas situaciones. Aquí tenemos tres preguntas. ¿Se mueve la Luna y la Tierra? ¿Nos movemos cuando vamos sentados en un coche? ¿Dejamos caer una maceta de un balcón? ¿Se está moviendo la maceta? La respuesta es amplia porque la respuesta va a depender de qué sistema de referencia hayamos elegido. Por ejemplo, si nosotros estamos en la superficie de la Luna o en la superficie de la Tierra, ni la Luna ni la Tierra para nosotros se mueve. Sin embargo, si vemos la Luna desde la Tierra, vemos que la Luna se mueve. Y si vemos la Tierra desde la Luna, estamos observando cómo la Tierra se está moviendo. Es decir, que el movimiento depende del sistema de referencia elegido. Aquí pasa exactamente igual. Si vamos sentados en el coche y vemos un semáforo y pasamos por el semáforo, evidentemente nos estamos moviendo porque el semáforo es nuestro sistema de referencia. Pero si el sistema de referencia es el propio coche, nosotros con respecto al coche no nos movemos y por lo tanto no cambiamos nuestra posición, digamos, y por lo tanto no nos estamos moviendo. Si no estamos cambiando nuestra posición, no nos movemos. En el último caso pasa igual.
Si yo pongo mi sistema de referencia en la maceta, como la maceta no cambia su posición respecto al sistema de referencia, no se mueve. Sin embargo, si lo pongo en el balcón, sí. Es decir, que el movimiento de un objeto depende, es relativo, depende del sistema de referencia elegido. ¿Qué tipo de sistema de referencia podemos elegir? Bueno, aquí tenemos una primera clasificación que es en inerciales y no inerciales. Esto lo retomaré en el tema siguiente, en el tema de física, cuando veamos de dinámica, cuando veamos las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Pero bueno, comento simplemente que los sistemas de referencia se llamarán inerciales cuando cumplen la primera ley de Newton, que son aquellos que se encuentran o que van con velocidad constante, y los no inerciales son los que no la cumplen, es decir, los que están acelerados. ¿De acuerdo? En este curso solamente utilizaremos sistemas de referencia inerciales y dentro de los posibles sistemas de referencia inerciales, sí que son aquellos que están con velocidad constante, cogeremos el caso particular de que el sistema de referencia esté siempre en repos. ¿De acuerdo? Bien. Normalmente vamos a utilizar un sistema de referencia cartesiano. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a utilizar los ejes X y Z dependiendo de si se mueve el objeto en una dirección, en dos o en tres. ¿De acuerdo? Si se mueve en una sola dirección, podemos elegir cualquiera de los ejes. Si se mueve en dos direcciones, podemos elegir o bien el eje X o bien el eje Y. O si se mueven las tres direcciones, se eligen los tres ejes. ¿De acuerdo? Recordar que en un sistema de referencia cartesiano los ejes forman un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Bien. Recordar que en este curso solamente estudiaremos movimiento en una sola dirección y por lo tanto utilizaremos un solo eje, bien el eje X o el eje Y. ¿De acuerdo? El eje X normalmente lo utilizaremos para movimientos horizontales y el eje Y para movimientos verticales. Una vez que ya hemos definido movimiento y ya sabemos cuando un objeto se mueve, es decir, cuando cambia su posición respecto a un sistema de referencia, pues tenemos que definir qué es posición. La posición es una magnitud vectorial y lo vamos a ver claramente en este esquema. Si yo tengo aquí un objeto, en este caso la moto, que se encuentra en este punto, yo no puedo decir solamente la moto se encuentra a 10 metros de mi posición, porque a 10 metros de mi posición hay muchos puntos, como podéis ver. Todos los puntos de la circunferencia de radio 10 metros. Por lo tanto, yo tengo que indicar no solamente que la moto se encuentra a 10 metros, sino en qué dirección, ¿veis? Y en qué sentido, porque si digo que va en este sentido, la moto no se encuentra aquí. Todas aquellas magnitudes, como en este caso la posición, en el que además de la intensidad haya que indicar la dirección y sentido, pues son vectoriales. ¿De acuerdo? ¿Qué es el vector de posición o qué es la posición? Pues la posición va a ser el vector que une el origen del sistema de referencia con el punto donde se encuentra el objeto en cada instante. Es decir, la moto en este instante está en este punto, pero un tiempo después está en este punto. Pues el vector de posición que me une el punto, el origen del sistema de referencia y el punto donde se encuentra la moto, ¿de acuerdo? Para este caso será R1, ¿de acuerdo? En cada punto donde se encuentre la moto, yo puedo determinar dónde se encuentra con el vector de posición, con la posición. Y por lo tanto, si su posición está cambiando, podemos decir, como vemos aquí claramente, que la moto, en este caso, se está moviendo, porque su posición respecto al sistema de referencia es diferente. Vamos a trabajar ahora dos conceptos importantes que son el espacio recorrido y el desplazamiento. ¿Qué es el espacio recorrido? Pues el espacio recorrido o trayectoria. Bien, si vemos aquí la representación, la trayectoria sería la línea de puntos por las que va pasando, en este caso la moto, ¿de acuerdo? Y esa línea de puntos que une todos los puntos por los que pasa la moto, ¿de acuerdo? Si el movimiento es recto, pues hasta ahora nosotros habíamos hablado de que eso es el espacio recorrido, lo que nosotros entendíamos por distancia, ¿de acuerdo? Por espacio. Sin embargo, el desplazamiento es la diferencia entre dos valores de posición. Es una magnitud vectorial y, por tanto, como magnitud vectorial que es, será la diferencia entre el vector de posición final y el inicial. Esa diferencia es un vector que une el punto final del vector inicial con el punto final del vector final. ¿De acuerdo? Veis cómo trayectoria y desplazamiento no son iguales. ¿De acuerdo? Uno es una magnitud escalar y otro pues no lo es. ¿Cuándo va a coincidir el espacio recorrido sobre la trayectoria, de acuerdo, con
el desplazamiento? Pues va a coincidir cuando la trayectoria es recta, que es el tipo de movimientos que nosotros vamos a ver en este curso, pero eso no quiere decir que sea lo mismo, ¿vale? Clasificamos los movimientos en función del tipo de trayectoria, ¿de acuerdo? Tenemos movimientos rectilíneos cuando la trayectoria es recta, movimientos curvilíneos cuando la trayectoria es curva y un caso particular de movimientos curvilíneos son los movimientos circulares, que son aquellos en los que el radio de curvatura es fijo, ¿de acuerdo? Por último, hablamos de la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento es una ecuación matemática que nos va a indicar para cada instante dónde se encuentra el objeto, es decir, la posición. En definitiva, es una ecuación en la que nosotros, a partir del valor del tiempo, vamos a obtener la posición del objeto. ¿De acuerdo? Que es lo que nos interesaría. Para cada instante, dónde se encuentra dicho objeto. ¿Vale? Eso es lo que tenéis aquí resumido. Lo primero, evidentemente, para conocer la posición es fijar un sistema de referencia. Una vez que fijamos el sistema de referencia, pues hay que tratar de obtener esa ecuación que me relacione la posición, como veis aquí, con respecto al tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de ecuación. ¿Veis? Tenemos la posición, que va a depender del tiempo, y aquí tenemos la ecuación que nos va a decir, en función del valor de tiempo, dónde se encuentra. Insisto, como podéis ver aquí, que no he puesto la flechita de vector. ¿Por qué? Porque si trabajamos en una sola dirección, nosotros lo que vamos a representar es el módulo. Y al representar el módulo, pues no vamos a utilizar la flecha de vector. ¿De acuerdo? Siempre vamos a decir que va en esa dirección y en el sentido correspondiente. Pero no quiere decir que yo me haya equivocado aquí al representarlo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejercicio de ejemplo de cálculo que es muy fácil. Aquí tenemos la ecuación de la posición de un móvil, de un objeto, que sigue una trayectoria recta. ¿De acuerdo? Y esa ecuación es la que tenéis aquí representada. Este SI que aparece aquí simplemente me está indicando que todo lo que yo estoy midiendo aquí está en unidades del sistema internacional, que es lo que significa SI. Es decir, el tiempo lo voy a poner en segundos y la posición pues me va a salir en metros. Nos pide calcular en el apartado A cuánto vale el valor de la posición para el instante 1 segundo y 2 segundos y en el apartado B que calcule el desplazamiento. Pues tan sencillo como sustituir en la ecuación de la posición los valores de tiempo para calcular la posición. ¿Veis? Tenemos la ecuación de la posición para el instante, para la posición R1, que corresponderá con el tiempo 1 segundo, pues sustituimos y nos sale que la posición es 6 metros. Para R2, para el tiempo 2 segundos, la posición será 10 metros. ¿De acuerdo? Y el desplazamiento pues se obtendrá, evidentemente, como la diferencia entre los dos valores de la posición. ¿Veis? Desplazamiento entre el instante 1 segundo y 2 segundos siempre es posición final del móvil, es decir, a los 2 segundos menos posición inicial, pues restamos los dos valores de posición y obtenemos el valor final que sería 4 metros. ¿De acuerdo? Bien. No quiero finalizar el vídeo, la explicación de este apartado del tema, recordando otra vez lo que os he indicado desde el principio. Recordar que la posición es una magnitud vectorial. Y aquí está representado, ¿veis? Tenemos el eje X, nos dicen que se mueve en una sola dirección. Vamos a coger el eje X, este es el origen del sistema de referencia. Y por tanto, en el instante 1 segundo se encuentra a 6 metros. Por lo tanto, el vector de posición que me indica dónde se encuentra el móvil será el que una el origen del sistema de referencia con el punto donde se encuentra. Aquí lo tenemos representado. A los 2 segundos, aquí tenemos el vector que une el origen del sistema de referencia con el punto. Y vemos cómo el desplazamiento es la diferencia entre los dos vectores. Es decir, es un vector que une la posición donde se encuentra el móvil con la posición donde se encuentra al final. En este caso, al ser una trayectoria recta, fijaros, la trayectoria es rectilínea, el espacio recorrido sobre la trayectoria coincide con el desplazamiento en módulo. Pero insisto que son dos magnitudes diferentes, la trayectoria y el desplazamiento. Bien, pues finalizamos el vídeo.